6:49 de la mañana, pasemos a otras noticias porque la Comisión de la Verdad en el departamento del Guaviare y también a nivel nacional están preparando lo que va a ser la entrega de ese informe final de esos 3 años de intervención que han hecho en búsqueda justamente de la verdad en nuestro país y también en nuestro departamento. Ese informe va a ser presentado el próximo 28 de junio, pero ellos han venido de cierta manera socializando lo que se espera, lo que las comunidades podrán encontrar en ese informe. Por eso el día de ayer estuvieron en socialización aquí en el departamento del Guaviare con la mesa Guaviare es Paz, donde se socializó esta pedagogía para el legado, que parece ser una estrategia y una temática pues justamente de que las comunidades entiendan lo que van a estar viendo en el informe. Sí, es bueno esto porque se necesita sensibilizar frente a este tema del esclarecimiento de la verdad, Laura, y es que no se convierta solo en un informe que pasa de una semana y no se vuelve a hablar de él, sino, y además que es extenso el informe, entonces es también cómo apropiar y cómo asimilar ese informe y cómo llevarlo en últimas a que nos sirva como una herramienta para la no repetición en nuestro país. Así es, por eso vamos a saludar al delegado de la Comisión para el Guaviare, de la Comisión de la Verdad, Heriberto Tarazona. Heriberto, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, Laura, a Omar y a todo el equipo y la mesa técnica de Marandúa y a toda la audiencia que nos escucha. Muy bien, Heriberto, ¿cómo les fue en el día de ayer en esta socialización que tuvieron con la mesa Guaviare es Paz? Muy bien, Laura, muy animados porque al final del ejercicio las personas que asistieron y nos acompañaron en este ejercicio quedaron muy motivados, muy atentos y con una expectativa alta respecto a poder conocer el informe final de la Comisión de la Verdad. Hemos hecho esa actividad de pedagogía, como bien lo mencionaba Omar, respecto a que los campesinos, las campesinas, las organizaciones, el sentido del informe final, un contenido general. Sí. Se nos va la señal, Heriberto. Tenso. Por aquí okay. ya te escuchamos nuevamente. Ok, les decía que la estrategia de la pedagogía es poder comentarles cómo está estructurado el informe, dónde pueden encontrar temas de interés. El informe va a tener 11 capítulos, va a tener unos capítulos muy especiales que son una novedad para el mundo de las comisiones de la verdad, porque en esta ocasión se incluyó de manera diferencial reflejar las afectaciones del conflicto armado sobre las mujeres y con la población LGTBI. Eso, digamos, es una gran novedad porque por primera vez se va a hablar de manera específica cómo fueron afectadas las mujeres a partir de los testimonios de las mismas mujeres. Esa es una novedad importantísimo. Otro tema también fue lo que tiene que ver con el tema étnico. También por primera vez en las comisiones, en los informes de las comisiones de la verdad, se va a hablar de manera diferencial cómo fueron afectadas las poblaciones y las comunidades indígenas, las comunidades afros y la población rum. Y el otro tercer elemento, bueno, son cuatro no grandes novedades. Se habla también de manera diferenciada cómo afectó a los niños, niñas y adolescentes. Y hay un caso bien particular porque para hablar de niños, niñas y adolescentes que fueron afectados en el conflicto, tuvimos que entrevistar a los que hoy tienen 30, 40 y hasta 50 años, porque, digamos, para poder documentar qué fue lo que pasó en el 80, en el 90, a los niños, cómo vivían la guerra, cómo fueron afectados, tuvimos que entrevistar a las personas que hoy tienen 45, 40 años, y era bien curioso poder entrar a la memoria de ellos que no comprendían cómo habían sido afectados, cómo no, ahora después de adultos reflexionaban de que lo que para ellos podía ser un juego era una travesía de estar huyendo de la violencia.
Y el otro capítulo también bien importante es que pudimos escuchar a las personas que por múltiples motivos tuvieron que salir del país, y es los testimonios de las personas en exilio. Ya hay una segunda y hasta tercera generación de colombianos que están en el exilio por cuenta del conflicto armado. Entonces conversamos con los líderes ayer, les mostramos unos avances que tenemos en términos de documentales. Laura, tú te has dado cuenta que desde la Comisión de la Verdad hemos hecho un esfuerzo muy importante en difusión, en poner en videos, en documentales, en producciones artísticas y culturales este informe de la Comisión de la Verdad. Como decía Omar, para que no se vuelva un libro de 5.000 páginas que nadie lee, pues también estamos usando esas otras metodologías audiovisuales. Hemos hecho programas de radio, hemos hecho documentales, hemos hecho apuestas de obras de teatro, en el tema también visual de exposiciones de fotografía. Entonces, complementando con esto, es que también vamos a tener un informe escrito y vamos a tener un informe llamamos la transmedia, es decir, que el 28 de junio pueden acceder a la página de la Comisión de la Verdad y pueden encontrar allí el texto escrito de estos capítulos o la transmedia, que pueden ustedes poder explorar todo lo que se produjo de la Comisión de la Verdad. Heriberto, ¿qué otra actividad va a tener en torno a esta socialización del informe final? Escuchaba algo sobre una gira que realizarían los comisionados de la Comisión de la Verdad. Sí, el 28 entonces, Omar, el 28 es el gran lanzamiento, la entrega del informe, el cierre del trabajo ya de investigación, y a partir de ahí los comisionados van a desarrollar una gira y una de las peticiones siempre de las comunidades y de nosotros, los que vivimos en el territorio, decimos, bueno, ustedes vienen, sacan información y ¿cuándo la devuelven? Pues los comisionados que han tenido, han trabajado en los territorios y tienen ese sentido de responsabilidad, pues han diseñado toda una estrategia para poder venir a cada uno de los territorios a conversar con las personas, a explicar el informe, a que le pregunten sobre el informe. Entonces nosotros estamos organizando esa gira territorial, pero para poder cubrir todo el país, estos comisionados se han dividido en grupos de 3 personas. Entonces acá en Guaviare, en la región de la Orinoquía, vamos a tenerlos unos 4 días en el mes de julio. Ya próximamente les vamos a dar la fecha, pero muy probablemente es entre el 18 y el 22 de julio. Uno de esos días van a estar aquí un día, una noche, día y medio prácticamente van a estar aquí los comisionados conversando con las personas que quieran participar, y pues ahí de antemano invitarlos a que si llegan a ese evento puedan haber leído uno de los capítulos o haber leído una parte del informe, porque realmente va a tener mucho que leer. Entonces, vamos a tener señora, mucho que leer. ¿Cuántos capítulos, cuántas páginas más o menos van a ser? Entonces les decía, son 11 capítulos, pero tiene una ventaja, y es que al ser distribuido por capítulos, tú puedes decir, mira, a mí me interesa, y si alguno de las personas que están oyendo, un profesional, un líder campesino, una lideresa, dice, a mí me interesa saber qué dijo la comisión sobre los niños y las niñas, entonces va al capítulo de niños y niñas. O si quieres saber qué dijo sobre el territorio, sobre el Guaviare, va a un capítulo que llama Territorial Orinoquía. Y entonces ahí está la historia de la Orinoquía, o sea, específicamente Meta, Guaviare, Caquetá. Pero también en la Amazonía, y ahí también va a poder encontrar información sobre Guainía, Guaviare, el Amazonas. O si las personas quieren hablar, entender qué pasó con las comunidades indígenas, hay un capítulo que se llama el capítulo étnico. Y bueno, entonces digamos que está bien pensado en términos de que las personas puedan acceder a la información que les interesa. Muy bueno esto, Laura, y más teniendo en cuenta que aquí va a encontrar usted, además de lo que pasó, también por qué pasó, Heriberto.
Sí, ese es bien importante, digamos, esa explicación que trata de dar la Comisión de la Verdad, porque vale recordar, Omar, que la Comisión, su sentido es construir una verdad histórica. Nosotros no buscamos acusar a nadie, no se busca hallar culpables, sino es entender por qué estuvimos 50 años, por qué persistió la guerra, por quiénes fueron los beneficiarios, o sea, por qué no pudimos llegar después de, o por qué tuvo que pasar 50 años y 9 millones de víctimas para poder entender que teníamos que resolver el conflicto de manera dialogada, de manera concertada. Hacía una reflexión el padre Pacho y creo que se ha movido en las redes sociales, y hacíamos un ejercicio nosotros de ayer ahí con los participantes del taller, y era que si tuviéramos que guardar 1 minuto de silencio por cada víctima, tendríamos que durar en silencio 17 años. Es impresionante esa cifra, y sobre todo el impacto que se espera pues realmente tenga, es justamente eso lo que ustedes han advertido, que las comunidades puedan leerlo, puedan entenderlo, puedan apropiarse, y por eso las diferentes metodologías que van a estar aplicando. Ayer veíamos que participaba en la mesa de Guaviares Paz, pero vemos población desde diferentes etnias, desde diferentes lugares también del departamento del Guaviare. ¿Quiénes estuvieron ayer en esta actividad puntualmente, Heriberto, y qué tipo de actividades realizaron? Ayer nosotros convocamos a los líderes y lideresas de los 4 municipios y también incluimos el municipio de Mapiripán y Puerto Concordia. Entonces invitamos a los 4 municipios del Guaviare y 2 municipios del sur del Meta para que vinieran a conocer esto que está integrado el informe. Vinieron de Miraflores, delegados de Calamar, delegados de Retorno, del sector de Charras, del sector de Capricho, también estuvieron invitados, y de aquí de San José. El enfoque, el tema étnico, nosotros tenemos previsto hacer otra reunión específicamente con ellos para conversar sobre este tema. Y el 24 y 25 de este mes, nosotros tenemos previsto hacer una reunión con los jóvenes, acá también del municipio, un taller muy parecido a esto que hicimos ayer, para interesar a los jóvenes también en el informe final. De las cosas que estuvimos descubriendo durante la elaboración del informe, es que los jóvenes no tienen esta historia, no saben lo que sus papás tuvieron que vivir, lo que sus familias tuvieron que padecer. Y ayer mismo una lideresa decía, oiga, yo ahora reflexiono que yo nunca le he contado a mis hijos por lo que tuve que pasar y por qué estoy acá en el Guaviare, que tuve que salir desplazada del sector de Caquetá. Voy a tener que sentarme a hablar con ellos, decía. Y de eso se trata, de poder hacer conciencia de cómo nos afectó el conflicto y que sea esa una base ética y moral para exigir el derecho a la paz. Vamos a estar muy pendientes a esas reuniones y esos últimos encuentros antes de la socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, del que tenemos también mucha expectativa. Pues, Heriberto, muchas gracias por contarnos estos avances que se hacen en esa preparación, en ese camino al informe final. Estamos muy pendientes. Gracias, Laura, gracias, Omar, y a todo el equipo de Marandúa, y a los oyentes esperamos hacer un buen trabajo con este informe. Gracias.